El presidente Daniel Noboa decretó esta mañana que tomará licencia a la medida para hacer campaña electoral y encargará el poder a Cynthia Gelibert desde las 17 horas del 9 de enero hasta las 16:59 del 12 de enero, pero podrá acortarla si así lo considera. En la reanudación de la audiencia del caso Purga, el juez rechazó los pedidos de nulidad y la Fiscalía acusó por delincuencia organizada a 23 procesados, entre ellos el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. Los organismos de derechos humanos rechazan las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien al pedir disculpas públicas cuestionó el fallo de la jueza que determinó la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. 12.000 cirugías siguen represadas en los hospitales del Seguro Social a escala nacional y la institución ofrece incrementar 7 centros médicos para realizar intervenciones desde febrero. Un potente terremoto de 7.1 en la región china de Tíbet deja hasta el momento 126 muertos y 188 heridos. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este martes 7 de enero de 2025. Finalmente, el presidente Daniel Noboa pidió licencia para hacer campaña, pero solo por 3 días. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Aunque Noboa no pidió autorización a la asamblea. Presidente, licencia a la medida. El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decreto, dispuso el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert mientras él realiza campaña electoral entre jueves y domingo. Patricio Díaz informa que el mandatario decidió no pedir autorización a la asamblea para esta licencia de 3 días. Finalmente, el presidente Daniel Noboa pidió licencia, pero solo por 3 días. El mandatario firmó el decreto 500 y confirmó que deja el cargo desde las 5 de la tarde de este jueves hasta las 4:59 del domingo. Y que lo hace para hacer campaña electoral y para que se diferencie cuando actúa como presidente y cuando como candidato. En las consideraciones del documento, describe como posible que en cualquier evento se confundan sus atribuciones como presidente con un acto proselitista y dé paso a denuncias por una infracción electoral. En ese caso, él considera que se conformaría a una circunstancia de fuerza mayor que le impediría ejercer las funciones de presidente de la República. Al hablar de fuerza mayor, el mandatario se acoge al artículo 41 de la Ley de la Función Legislativa, que solo le exige informar a la Asamblea, mas no pedir autorización, como dispone la misma norma en otro artículo. El presidente argumenta en el decreto que la Corte Constitucional en un dictamen de 2012 validó la facultad de solicitar o no licencia por una candidatura de reelección y asegura que el país se encuentra atravesando un conflicto armado interno, situación que merece especial atención y directa del primer mandatario. Noboa acusa al CNE de ambigüedad en su pronunciamiento sobre la prohibición que pesa sobre los servidores públicos en funciones de inducir al voto, promover aportes a sus candidaturas y usar o permitir la utilización de recursos públicos. En el documento dice que él no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Además, pide al CNE que coordine la seguridad para cuando actúe como candidato. Noboa encarga la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, hasta hace poco secretaria de la Administración, y que el jueves será presidenta durante 3 días. Según el decreto, para él se configuró ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad hasta que se presente en la Embajada de Turquía. El documento precisa que la ausencia temporal del presidente Noboa podrá terminar antes, si él así lo decide. Como una fanesca jurídica, calificaron constitucionalistas al decreto 500 con el que el presidente Daniel Noboa encarga el poder por 3 días, desde el próximo jueves 9 de enero. Ellos sostienen que la campaña electoral no es un motivo de fuerza mayor y que lo que corresponde es la solicitud de licencia por todo el tiempo que ésta dure. Si el decreto 500 buscaba zanjar el conflicto político que generó la no solicitud de licencia por parte del presidente de la República al inicio de la campaña electoral,
pues resulta que esa intención ha fracasado. Así lo consideran constitucionalistas, quienes sostienen que lejos de aclarar las cosas, lo que hace el decreto es confundirlo todo, enmarcado en una interpretación de las normas que está lejos de las facultades del Ejecutivo. Toda la parte considerativa del mismo habla del tema de la licencia. Cita una sentencia de la Corte que resolvió la inconstitucionalidad a las reformas del Código de la Democracia en el año 2012 para terminar concluyendo que no pide licencia, sino que se configura una causal de fuerza mayor. Una fanesca jurídica impresentable. Y el problema no solamente es que se pretenda que la campaña electoral es un asunto de fuerza mayor, como si los tiempos para la promoción hubieran sido impredecibles o repentinos. A esto se suma el hecho de querer determinar cuándo empieza y cuándo termina la campaña electoral para el presidente candidato, en esta ocasión por 3 días. Lo que se hace es una simulación de licencia. ¿Por qué? Porque lo correcto es que el presidente solicite la licencia al Parlamento, que es el único órgano que puede otorgar conforme al 146. Pero aquí, para no pedir licencia al Parlamento, se simula que va a haber una ausencia temporal por fuerza mayor. Yo me pregunto, ¿fuerza mayor es hacer campaña? Lo que sí está bastante claro son los motivos por los cuales Noboa da un paso hacia atrás. Porque quiere participar activamente en la campaña. Porque conoce las consecuencias jurídicas que el hecho de no solicitar licencia implican. Infracciones electorales graves y muy graves al tenor del artículo 278 y 279 del Código de la Democracia y una posible causal de peculado para juicio político en virtud del 129 numeral 2. Pero allí no termina el problema, porque el documento además encarga el poder a quien fuera designada vicepresidenta por decreto. Y allí también hay vacíos. Cualquier servidor público o privado de este país, si es que su empleador o su jefe inmediato no le acepta las vacaciones, entonces ¿usted en qué está? En funciones, pues. Aquí no hay ninguna ausencia. Añaden que el error más grande de Carondelet es creer que pueden jugar con el estatus del presidente. Un rato mandatario, un rato candidato, que hace campaña hoy por días, mañana quizás por horas, obviando que existen controles que se ejercen más allá de las interpretaciones. Interpretaciones que les corresponden a otras instancias y no al Ejecutivo. Una resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre infracciones electorales del presidente Daniel Noboa puede tomar hasta 60 días. Y activar a la Corte Constitucional para que dirima sobre el tema puede tomar más de un mes. Diego Puente explica la línea de tiempo. El trámite de la denuncia electoral presentada por el candidato Luis Felipe Tillería tomará cerca de 60 días antes de que exista una resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Tillería presentó esta denuncia contra Daniel Noboa por infracción electoral grave. Cumplió así con el primer paso. Su causa se sorteará en 2 días entre los 5 jueces electorales. El siguiente paso es admitir el caso. No existe un plazo establecido, pero puede tomar 2 días según lo ocurrido con otros casos que han llegado al Tribunal Contencioso Electoral. Desde ese momento corren 30 días para tener una resolución que sancione o no al presidente Daniel Noboa por no solicitar licencia para participar en el proceso electoral. El juez realizará las diligencias y llamará a una audiencia a los involucrados, que presentarán las pruebas y descargos sobre la infracción electoral. Tras la decisión del juez, las partes tienen 3 días para apelar. Si lo hacen, el juez tiene 10 días para resolver. Hasta ahí suman 47 días. Pero el plazo puede llegar a 60 si existen incidencias. Por ejemplo, que los jueces excusen o que las partes los recusen. Otro caso está en curso, pero en otra instancia. Henry Cucalón presentó una acción de incumplimiento contra el Consejo Nacional Electoral. Así busca que el CNE se pronuncie y actúe para frenar lo que él considera una infracción por parte del primer mandatario al no pedir licencia al estar en campaña. Cucalón realizó esta gestión antes de llevar el caso ante la Corte Constitucional. Es decir, que la decisión de la justicia electoral o constitucional llegará luego de las elecciones, y esto porque no se pueden acortar los tiempos determinados en el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales que activaría a la Corte. Los 4. ¿Quién los desapareció? Organismos de derechos humanos rechazaron las declaraciones del ministerio y del ministro Giancarlos Lofredo, quien pidió disculpas públicas a las familias de los 4 niños de las Malvinas en medio de advertencias contra la jueza que declaró la desaparición forzada en contra de los 16
militares. Nos informa Bessie Granja. Buenas noches. En cadena nacional, acompañado de varios uniformados, con la ausencia del alto mando militar, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, pidió disculpas públicas a las familias de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los 4 menores de las Malvinas detenidos por militares y asesinados en Taura, en Guayas. Así, el funcionario tuvo que dar cumplimiento a la sentencia de la jueza Tanya Loor, quien el pasado 24 de diciembre aceptó el habeas corpus y declaró el delito de desaparición forzada contra 16 uniformados de la FAE. El dictamen también incluyó las disculpas públicas por parte de esta cartera de Estado. Aunque el discurso duró 4 minutos con 40 segundos, aproximadamente 20 el funcionario usó para cumplir con la sentencia. El resto se dedicó a defender a las Fuerzas Armadas y calificar como una injusticia contra la institución este dictamen. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. Este martes, las organizaciones de derechos humanos lamentaron la postura oficial. No había que resistirse. Hace mal el ministro Lofredo en resistirse y, es más, en amenazar a la juzgadora haciendo una acción de injerencia indebida en otra función del Estado. Pero no fue la única advertencia que lanzó Lofredo. También pidió investigar la narrativa de los derechos humanos como un instrumento de persecución política. Nuevamente criminaliza a los defensores y defensoras de derechos humanos como entes que estamos siendo títeres de poderes políticos partidistas. Al Estado ecuatoriano que funde una comisión de la verdad, para que se descubra todo lo que alrededor de este caso se ha dado y que en otros casos también se han dado durante que se ha declarado este conflicto armado interno. Ante las declaraciones de las autoridades de gobierno, los defensores solicitarán a la Fiscalía General del Estado ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos para garantizar su seguridad. En exclusiva para Televistazo, los padres de los 4 menores de las Malvinas hablan por primera vez luego de confirmarse el asesinato de sus hijos. Cuentan que recibir los cuerpos de los menores agudizó su dolor y que ahora sus vidas giran alrededor del proceso en contra de los 16 militares. Melín Ochoa con la información. Se arrodillan y lloran del dolor que sienten por el asesinato de Ismael Arroyo, de 15 años, y su hermano Josué, de 14. Buscan consuelo en la oración mientras sus lágrimas caen sobre las fotos. Desde la desaparición, luego de un operativo militar el 8 de diciembre, todos los días a las 6:30 de la noche, se preparan para ir al templo, pidiendo fuerzas a Dios en la sala de su casa. Katy Bustos, la madre de los 2 menores, casi no puede hablar, pues quiebra en llanto con los recuerdos. Dice que come muy poco y padece de insomnio. Se mantiene firme porque ella se niega a aceptar los resultados de ADN que dieron positivo y confirmaron la muerte de sus hijos. Que me dicen que están muertos, yo lo siento que no están muertos. Mis hijos están vivos. Y le he pedido al Señor, le he clamado, llorado, suplicado, que me dé una señal, que me manden sueños o que me mande a hablar con alguien a ver si es que mis hijos están. Y me lo ha hecho. Hasta ahora me lo ha demostrado que mis hijos están vivos. La familia está emocionalmente destruida. Incluso su hija de 9 años pasa casi todo el día en el cuarto de sus hermanos. La tarde de lunes no quiso salir a la sala. Estaba en estado calavérico, descompuesto totalmente. Mi hijo Ismael Arroyo sin la cabeza, yo reclamaba porque no estaba la cabeza de mi hijo. Mi hijo Josué, solo un dedito y parte de la carita, o sea, todo en piezas anatómicas, o sea, estaban irreconocibles.
Ronnie Medina es el papá de Steven de 11 años. Dice que desde hace un mes pasa gran parte del día en la calle para ir a la fiscalía, acudir a los plantones o participar de las reuniones diarias con los abogados. Sus vidas giran alrededor del proceso que se sigue contra 16 militares por el delito de desaparición forzada. No conocen de leyes, pero están sedientos de justicia. Imagínese uno ver a su hijo incinerado, hecho hueso, y solo verle la parte de la plantilla, los pies, un piecito nomás, solamente medio intacto. Imagínese ese impacto para uno. Johanna Arboleda es la mamá de Nehemías. También pasa el día en la calle en busca de responsables. Hace una semana, la Fiscalía confirmó la identificación de los cuerpos. Desde entonces toma tranquilizantes. Por ello, habla pausado y camina lento. Pero aún sedada, llega a las reuniones. No como, no duermo, paso muy mal. Yo antes no me medicaba, ahora me tengo que medicar para poder estar bien. Las 3 familias de los 4 niños muertos buscan tratamiento psicológico, pero no tienen recursos para pagar a un especialista. La Comisión de Derechos Humanos está consiguiendo un profesional. Así pasan sus días, luchando porque sus fuerzas no se agoten. Las disculpas públicas del ministro de Defensa a los familiares de los 4 niños asesinados en Guayaquil, acompañadas de advertencias a la jueza que investiga el caso y a las organizaciones de derechos humanos, generan rechazo. Sus declaraciones podrían configurar la responsabilidad del Estado en este caso. Paul Romero con el análisis. Las disculpas públicas del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, a las familias de los 4 niños asesinados en las Malvinas llegaron con advertencias de la jueza Tania Lor, que dispuso esa medida de reparación, y a las organizaciones de derechos humanos. Anoche Lofredo, en una cadena nacional de 4 minutos y 47 segundos, en la que aparece rodeado de militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para que la jueza sea sancionada y que investigará a las organizaciones de derechos humanos que, a su juicio, generaron una narrativa por la desaparición forzada de los niños como instrumento de persecución política. Lejos de aclarar la situación de los 16 militares procesados y de aislarlo como un caso específico, el ministro hizo gala del espíritu de cuerpo para proteger la imagen institucional a la que históricamente las Fuerzas Armadas han recurrido en hechos similares. El catedrático de la Universidad Central e investigador de temas de seguridad y defensa, Luis Córdoba, considera que la protección a los investigados por desaparición forzada obedece al poder que el gobierno les otorgó a los militares con la declaratoria de conflicto armado interno no internacional. Porque hemos vivido un año en donde prácticamente el 90% del tiempo se ha dado en estados de excepción. Hemos vivido un año en donde prácticamente todas las detenciones anunciadas por Fuerzas Armadas se han dado en el marco de una zona gris de legalidad. Una estrategia equivocada, a decir del experto, porque el ministro de Defensa, al revelar la intención para que la jueza sea sancionada y amenazar a aquellos que investigan el caso, abona a la configuración de un delito de Estado que puede tener repercusiones en las cortes internacionales. Que desde la transición democrática del 79, Fuerzas Armadas no han sufrido procesos de democratización interna. Y es ese patrón lo que va reproduciendo una estela de impunidad. Desde el 8 de diciembre, cuando desaparecieron los niños, el mando militar defendió a los 16 uniformados que después fueron procesados y ahora están con prisión preventiva. La instrucción fiscal terminará en 90 días. Un terremoto en la región china del Tíbet deja hasta el momento 126 muertos y 188 heridos. El movimiento telúrico también se sintió en Nepal e India. Las imágenes con Ileana Suárez. Esta mañana un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región china del Tíbet, en el oeste del país. Su epicentro se localizó en Tingri, un condado rural conocido como la puerta norte del monte Everest, y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros. Se trata de una zona donde se asientan varias comunidades, consideradas sagradas. Más de 1.000 casas de construcción precaria fueron dañadas. Unos 1.500 rescatistas y bomberos se desplegaron en la región. Rescataron a esta mujer de entre los escombros de su vivienda derrumbada.
Hasta ahora se confirman 126 muertos y 188 heridos. El movimiento también se sintió en Nepal, Bután e India, pero no hay informes de víctimas en esas zonas. Se han producido múltiples réplicas, la más fuerte de magnitud 4,4. Esta es una región frecuentemente golpeada por terremotos causados por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. Y en breve, en la página web del SRI ya está disponible el formulario de anexo de gastos personales. Y sus ingresos fueron superiores a los $11,902 en el 2024. 20% de descuento en todo. El formulario de anexo de gastos personales ya está disponible en la página web del SRI. Deben llenarlo aquellos que hayan tenido ingresos superiores a los $11,902 en el 2024 para justificar la proyección de gastos que entregaron a inicios del año pasado. Adriana Bermeo explica este y otros servicios tributarios. Los contribuyentes ya pueden reportar o actualizar sus cargas familiares en el SRI. El trámite se realiza en línea. En el menú anexo de gastos personales se escoge la opción Registro de cargas familiares para periodos a partir del 2023. Aquí se puede incluir a padres, hijos menores de 21 años, cónyuge o pareja en unión de hecho. Las personas que trabajan en relación de dependencia o que facturan y que quieran acceder a la rebaja del impuesto a la renta deben completar el registro. Este paso se debe cumplir obligatoriamente antes de llenar el formulario de anexo de gastos personales. El formulario de anexo de gastos personales ya está disponible desde este lunes en la página web del SRI. Los trabajadores en relación de dependencia e independientes que hayan tenido ingresos superiores a $11,902 durante el 2024 deben llenarlo obligatoriamente para justificar la proyección de gastos que entregaron a inicios del año pasado. Si no lo hacen, se cobrará el valor del impuesto a la renta que fue deducido. El formulario se llena en línea y como las facturas ya están en la base de datos del SRI, solo hay que clasificarlas por rubros de alimentación, salud, vivienda y otros. El anexo de gastos personales se debe presentar hasta finales de febrero. La fecha límite varía según el 9º dígito de la cédula. La proyección de gastos personales se entregará a los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad en febrero. El SRI informó a Televistazo que una vez que el INEC dé a conocer el valor de la canasta básica familiar, se publicarán los montos máximos de deducción según el número de cargas familiares. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de los 23 procesados del caso Purga. Señaló a todos, incluido el exasambleísta Pablo Muentes, como autores directos de delincuencia organizada en la trama de corrupción que operó en la Corte de Justicia de Guayas. Jacqueline Rodas sigue la audiencia. El pasado 24 de diciembre, el juez del caso Purga declaró que la Fiscalía limitó el derecho a la defensa de los procesados y le dio 12 días para que ordene las diligencias que les negó. Este martes, el fiscal Wilson Toainga llegó con lo solicitado. El juez declaró válido el proceso y empezó el dictamen acusatorio. Toainga decidió acusar como autores directos de delincuencia organizada a los 23 implicados. A la cabeza, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Según el dictamen, entre 2022 y 2023, el sistema judicial de Guayas fue cooptado para cometer delitos graves. Incluyó un troll center para manipular a la opinión pública y contrarrestar la reacción ante los fallos escandalosos. Ubicó a 4 procesados en la cúpula criminal. En la dirección, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte de Guayas, la directora de la Judicatura en esa provincia, Mercedes Villarreal, y el juez Johan Marfetán. A Marfetán además lo puso como encargado de la planificación de la organización delictiva. Hasta el cierre de este informe, el fiscal estaba relatando cada uno de los eventos delictivos que identificó. Empezó por el caso Banco del Pacífico.
Esta mañana concluyó la exposición de las impugnaciones en contra de Angélica Porras, la candidata a jueza de la Corte Constitucional. Las acusaciones en su contra giraron en torno a la defensa del ex defensor del pueblo y una sentencia por violencia de género hacia la fiscal general Diana Salazar. Fabiola Santana tiene un resumen. 2 días le tomó a la comisión calificadora atender las impugnaciones contra Angélica Porras. Ella es la candidata a jueza de la Corte Constitucional más objetada. Tiene 3 denuncias. Ella llegó acompañada ayer y hoy por Freddy Carrión, ex defensor del pueblo sentenciado por abuso sexual. Ella lo defendió en el proceso penal. Esa fue una de las causales por las cuales el candidato al Parlamento andino, Santiago Bedach, la impugnó. También la acusó de publicar chats del teléfono de Fernando Villavicencio, hechos que investiga la Fiscalía. Porras defendió haber sido la abogada de Carrión y anunció que interpondrá un recurso de revisión. Entonces me están impidiendo el ejercicio de la abogacía, porque yo voy a presentar recurso de revisión en el caso de Freddy Carrión. Y porque tengo pruebas. Para el impugnante, este es uno de los motivos por el que Porras busca estar cerca de la justicia. Tienen un interés por el tema de la justicia. Existe ese interés. Y como abogados, puede ser legítimo, pero no para ser juez de la Corte Constitucional, señores. No para hacerlo. El lunes, la comisión calificadora escuchó la impugnación a nombre de la fiscal Diana Salazar que hizo su abogada. Ella sustentó la sentencia que por violencia política de género hacia la fiscal tiene Porras. Y otras violencias con tintes racistas y así menoscabar los derechos políticos de Diana Salazar Méndez. Cabe recalcar que en la tramitación de esa causa generaron toda clase de incidentes para evitar que se resuelva. Lo mismo está ocurriendo en la apelación. Yo denuncié el plagio de la tesis de la fiscal general. Me significó a mí que la fiscal me inicie una investigación previa por odio. Entonces ahora se dice que yo le he perseguido a la doctora, que yo he sido la que le he difamado. Mónica Jaramillo del Observatorio de Control Ciudadano insistió en los mismos argumentos y criticó la cercanía que según ella tiene Porras con el correísmo. A mí hay que indicar de dónde viene la nominación de la doctora Angélica Porras. Viene de la hermana del expresidente, líder de la Revolución Ciudadana, prófuga de la justicia. Su hermana la nominó Pierina Correa. Cerca de las 11 de la mañana terminaron las impugnaciones en las que la postulada por el legislativo fue acusada por falta de probidad, ética, independencia e imparcialidad, y ella se defendió. Más adelante en Televistazo, los candidatos a la presidencia de la República intensifican sus recorridos en el país. Más de 12.000 cirugías aún permanecen represadas en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. 5 especialidades son las de más demanda. Carla Delgado amplía la información. El número de cirugías represadas en la seguridad social sigue siendo grande, 12.563. La cifra está actualizada hasta el cierre de 2024. La lista de espera se concentra en cirugía general, traumatología, oftalmología, urología y ginecología, que son las especialidades con más demanda. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implementó el año pasado un plan para operar los fines de semana. Hasta diciembre se realizaron 3.991 cirugías. El objetivo fue disminuir la lista de espera que hasta julio sobrepasaba 13.000 cirugías. El problema es que a diario se suman más, por lo que la lista sigue creciendo. El presidente de la Seguridad Social, Eduardo Peña, dice que por ahora se realizan cirugías en 18 casas de salud a escala nacional, de las 34 que cuentan con quirófanos. El plan es ampliar a más hospitales para seguir descongestionando. La etapa 4 seguramente incluirá 6 o 7 más. Y esa etapa 4 debe arrancarse en febrero de este año. ¿Qué pasó hace un poco más de 10 años? Que la Seguridad Social fue obligada a atender otros individuos que no aportan. Eso hizo que ahí empezó a crecer la cola. Para el representante de la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa a 38 organizaciones de pacientes, el problema va más allá. Lamentablemente en el Seguro Social la falta de información veraz es un problema
¿Qué les dicen a los pacientes? Que no, que han reprogramado las cirugías, que ya lo van a solucionar. Pero es un problema de cirugías, es un problema de medicamentos por falta de los insumos. Se suma, según él, la imposibilidad de derivar pacientes para que sean operados en centros privados, porque el IES mantiene aún deudas con algunos de los 277 prestadores de salud privados. En Guayaquil, una familia solicita ayuda tras la muerte de un migrante que cayó de un tren junto a su pequeño hijo de 1 año, 1 mes en México. Su esposa permanece en ese país junto a otro menor de edad a la espera de la deportación. Bessie Granja con más detalles de esta lamentable historia. Marta Cortés toma entre sus manos la ropa de su nieto Mateo. Con dolor recuerda el último abrazo que le dio al pequeño. Nunca imaginó que sería la última vez. El menor de edad junto a su padre Elvis Mairongo murieron el pasado 3 de enero tras caer de un vagón de un tren de carga en la ciudad de Torreón, en Coahuila, México, en su intento de llegar hacia Estados Unidos. Por la delincuencia. Aquí esto era el diario, que mataban gente, les quitaban la pertenencia cuando bajaban de los carros. Ay, es algo terrible. Hace 6 meses el joven de 29 años salió de su casa, ubicada en la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil, junto a su hermano, su esposa Yulisa y sus hijos Elvis y Mateo. Ellos viajaron de forma irregular hacia territorio estadounidense con la ilusión de encontrar una vida mejor. Sandra Angulo es la madre de Elvis. Amigos y vecinos intentan darle algo de consuelo. Ella cuenta que en México la familia migrante fue víctima de secuestro y extorsión. Ellos querían regresar aquí a su país de nuevo y ellos iban viajando para inmigración para entregarse para ser deportados a su país. En eso era que estaban cuando pasó el accidente. La familia acudió a la Cancillería para solicitar la repatriación de los restos de Elvis y su pequeño Mateo. Asimismo, piden asistencia para la deportación de Yulisa, su hijo de 4 años y el hermano de Elvis, que permanecen en un refugio mexicano. Ellos también resultaron heridos durante el accidente. El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, denunció el secuestro de su yerno la mañana de este martes en Caracas. González detalló en X que Rafael Tudares se dirigía a la escuela a llevar a sus nietos de 6 y 7 años cuando fue interceptado por hombres encapuchados y vestidos de negro que lo subieron a un vehículo dorado. Hasta ahora se desconoce su ubicación. Ocurre a solo 3 días del 10 de enero cuando Edmundo González asegura que asumirá la presidencia de Venezuela. Chile y Paraguay retiran sus embajadores de Venezuela denunciando el fraude electoral con el que Nicolás Maduro fue proclamado presidente electo y por el que aspira a posesionarse para un nuevo mandato el viernes. A las críticas contra el régimen se suma un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que advierte que la reelección de Maduro carece de legitimidad democrática. El régimen venezolano se queda cada vez más aislado. Esta vez, Chile decidió poner fin a la misión de su embajador en Caracas y en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Gabriel Boric expresa: esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen. Mientras que con Paraguay hay un rompimiento mutuo de relaciones, Venezuela rechaza que el gobierno de Santiago Peña haya reconocido a Edmundo González como presidente electo. Y en respuesta, el canciller paraguayo ha dicho que los representantes venezolanos en la embajada en Asunción deben irse. El personal diplomático venezolano acreditado en Paraguay que abandonen el país en un plazo de 48 horas. Otros países que han roto la relación diplomática con Venezuela son Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifiesta que las prácticas de represión sobre más de 300 manifestaciones surgidas contra las denuncias de fraude constituyen terrorismo de Estado y que no puede considerarse que la reelección, entre comillas, de Maduro tiene legitimidad democrática. Este, sin embargo, asegura que se posesionará para un nuevo periodo el viernes. Ante la Asamblea Nacional,
y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Edmundo González, en cambio, que reclama el triunfo en las elecciones con base en las actas que publicó la Plataforma de la Unidad Democrática, dice que será él quien asuma el mando. Continúa su gira internacional en busca de respaldos y luego de Argentina, Uruguay y Estados Unidos, hoy está en Panamá. La líder de oposición, María Corina Machado, ha convocado a una manifestación en Caracas para el 9 de enero, mientras que el chavismo, que se escuda en Fuerzas Armadas, ha llamado a una contramarcha con seguidores y con los militares para el mismo día. El hijo mayor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Groenlandia en una visita privada luego de que su padre mostrara interés por comprar y asumir el control de la isla, que es una nación constituyente del Reino de Dinamarca. El avión de Donald Trump Jr. aterrizó en Nuuk, la capital. En un comunicado, el gobierno de Groenlandia dijo que la visita no es de carácter oficial y que no habrá encuentros formales con él. Representantes de la isla aseguran que el territorio danés autónomo no está a la venta. Luego de la pausa, Barcelona, Liga de Quito y Orense renuevan sus plantillas de jugadores para la temporada 2025. Ya le contamos quiénes son. Elecciones 2025. Las redes sociales se llenan de candidatos en busca de votantes y esto es lo que los aspirantes a Carondelet han publicado en sus cuentas como parte de su estrategia de campaña. Tal vez ya no use el uniforme, pero la imagen que ha construido está íntimamente ligada a su profesión. Las redes del general en retiro, Víctor Arauz, están llenas no solo de recorridos de campaña, sino también de anécdotas creadas especialmente para que las vea el votante. Bueno, compartiendo. Pues madre, este es mi Ecuador. Vean lo que se come. Guayaco que se respeta viene a comer rompecolchón. Lo de subir contenido relacionado a la comida típica no es una estrategia solo suya. Arrancamos con el segundo día de campaña. Andrea González mostró su intento por aprender el proceso de hacer bolones. Aunque no publicó el resultado final. Todo miente. Y también Jorge Escala. El mensaje de su video es el de desdeñar los ofrecimientos de los otros candidatos. El escenario, una mesa y un buen encebollado. Hay otros candidatos que en sus redes muestran su lado familiar. Juan Iván Cueva, por ejemplo, compartió la visita que su esposa y su bebé le hicieron en horas de trabajo. Y Jimmy Jairala, que estuvo en la bahía de Guayaquil como parte de la campaña, también enseñó a sus seguidores que aprovechó el recorrido para comprarle cosas a su esposa y a sus hijos. Los calzoncillos de Diego. Ahí está, lo que le trajo a don Jimmy. Carlos Rabascal también abre las puertas de su casa para mostrar el inicio de su rutina diaria. Él nació sin una pierna, así que sus días comienzan poniéndose una prótesis para poder caminar. Y en eso ha basado parte de su campaña, a tal punto que el nombre de su podcast es Hazme Pata Ecuador. A veces me pongo como violento. Las ideas llegan solo porque... En el tercer día de campaña electoral, más candidatos a la presidencia de la República hicieron el lanzamiento de su campaña en la Sierra. Algunos visitaron mercados para difundir sus proyectos políticos. Diego Cuenca describe las actividades de los presidenciables. El candidato presidencial Leonidas Issa llegó al mediodía de ese martes al estadio Elegido, en La Tacunga, aunque la concentración estaba prevista para las 10 de la mañana. Cientos de simpatizantes lo recibieron con banderas del movimiento Pachacutic, con quienes compartió su propuesta de gobierno. Pero antes visitó el barrio Cuatro Esquinas, donde plantó un árbol, y también acudió al mercado El Salto para conversar con comerciantes de Cotopaxi. ¿Por qué hemos decidido ir y enfrentar este proceso electoral? Porque hemos asumido esta candidatura y vamos a ganar este gobierno del pueblo. Henry Kronfle, candidato presidencial del Partido Social Cristiano por la lista 6, ese martes visitó mercados del Cantón Loja para desayunar y conversar con comerciantes minoristas y mayoristas, con quienes compartió su propuesta de gobierno. Estuvo acompañado de simpatizantes que portaron banderas amarillas con su nombre. Que vamos a trabajar por la familia ecuatoriana, no para arreglar gobierno, sino para arreglar a tu familia. La presidenciable Andrea González visitó mercados de Sangolquí y Machachi.
para conversar con comerciantes de esas localidades de la provincia de Pichincha. Ella es la candidata del partido Sociedad Patriótica, lista 3, quien también llegó al Cantón Santo Domingo para reunirse con emprendedores de comida típica, con quienes cocinó bolones mientras daba a conocer su proyecto político. Además, participó en un ritual de la comunidad Sáchila. Para ese martes, la candidata participó en entrevistas en radios de Guayaquil. Realmente para poder construir la verdad, la democracia, las decisiones, yo lo hago. El candidato a la presidencia, Luis Felipe Tillería, empezó su campaña en el cantón Riobamba. Estuvo acompañado de un grupo de simpatizantes que flameaban banderas del movimiento Avanza, lista 8. Tenemos que resetear este sistema en donde los políticos lo volvieron pobre. Además, se reunió con agricultores de la comunidad Tejar Balvanera, también en Chimborazo, quienes escucharon su proyecto político. En Reino Unido encuentran huellas de dinosaurio de 166 millones de años. Además, WhatsApp en su nueva actualización mejora las listas personalizadas. Un grupo de 100 investigadores de las universidades de Oxford y Birmingham encontraron en Reino Unido más de 200 huellas de dinosaurio del periodo Jurásico Medio, hace 166 millones de años. La excavación se realizó en una cantera al noroeste de Londres. Se descubrió huellas de pisadas con más de 150 metros de longitud. Swagbot es un robot desarrollado por la Universidad de Sydney en Australia. Está diseñado para guiar al ganado de manera autónoma, asistir en tareas agrícolas, especialmente en el pastoreo, y evaluar la salud tanto del ganado como del pasto. Está equipado con cámaras de alta resolución, sensores térmicos y GPS. Por ello, realiza un mapeo preciso del entorno y evita obstáculos. WhatsApp en su nueva actualización mejora las listas personalizadas. Ya no es necesario acceder a cada lista para saber cuántos mensajes están pendientes de leer. Ahora, en la entrada principal de la aplicación aparece la cantidad de mensajes no leídos en cada lista. Con este cambio se permite un acceso más rápido a las conversaciones. La agenda cultural del año arranca con obras de teatro en Quito y conciertos sinfónicos celebrando el 2025 en Loja y Guayaquil. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presenta el concierto Viene en Guayaquil, inspirado en los tradicionales programas de música clásica que celebra cada año la capital austriaca y que rinde honores al compositor Johann Strauss II. El evento, que celebra el inicio del 2025, se realizará en el Teatro Centro de Arte el viernes 10 de enero a las 7 de la noche, bajo la dirección del maestro español Íñigo Pirfano, con un repertorio de valses, polcas y marchas. Es el segundo año que se realiza este concierto en Guayaquil y contará con 6 bailarines en escena. La entrada tiene un costo de $10. En Quito se reestrenará la obra de teatro La misma sangre, con los actores Marco Bustos y Carlos Valencia, y bajo la dirección de Sebastián Cordero. Los protagonistas de la película Ratas, Ratones y Rateros se encuentran luego de 25 años. Y del respeto. Y retoman la historia, pero con toda una vida que ha sido dura para ambos, de por medio. Las funciones se realizarán desde el 9 al 12 de enero en el Teatro CCI de Quito. Melodías para un año nuevo es el concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de Loja el viernes 10 de enero a las 8 de la noche en el Teatro Bolívar de Loja. El repertorio incluye obras de Dmitri Kabalevsky, Franz Ponsupé, Dmitri Shostakovich y Johann Strauss. Esa noche se rendirá un homenaje a Gerardo Guevara, interpretando su obra Apamuy Shungo. El concierto se realiza bajo la dirección del maestro Gerasim Borokov.